Hola, bienvenido nuevamente. En este nuevo video te voy a hablar sobre cómo preparar de la mejor manera posible una entrevista de trabajo para que así aumentes al máximo tus posibilidades de éxito. Y sobre este tema te puedo aportar bastante, ya que como psicólogo laboral he entrevistado a miles de personas en los últimos 9 años, así que sé en qué aspectos te debes centrar para salir victorioso. Y te recomiendo que te quedes hasta el final del video, porque te voy a entregar dos consejos finales que estoy seguro pueden marcar una diferencia muy grande en tus resultados. Así que prepárate un café bien cargado, coloca mucha atención, que esto se viene bueno. Número uno: estudia tu trayectoria laboral. Cuando vamos a una entrevista es fundamental que tengamos un conocimiento muy claro sobre nuestra propia experiencia en el trabajo. Y a pesar de que esto te podría sonar bastante obvio, te sorprendería saber que he entrevistado a muchísimas personas que han tenido confusiones muy importantes sobre su propia trayectoria. Por lo mismo, te sugiero que estudies tu propio currículum con mucha atención y tengas claridad de los años que trabajaste, de los motivos de salida que tuviste, de las funciones que realizabas, al menos en tus últimos trabajos. Te aseguro que tener claridad sobre tu propia trayectoria profesional es algo que va a dar muy buena imagen sobre ti a nivel personal. Número 2. Averigua todo sobre la empresa. Como una segunda sugerencia, te recomiendo que te hagas un mini experto de la organización a la cual postulas. Y esto implica conocer su página web, saber, por ejemplo, cuál es su visión, misión y sus valores organizacionales. También te recomiendo que estudies cuál es su rubro, cuáles son sus principales productos y servicios, saber de qué manera está posicionada a nivel comercial hoy en día y también por qué motivo destaca en su nicho. El propósito de esto es que manejes información básica sobre la organización, por si te preguntan, o bien que tú mismo puedas entregar indicadores o información relevante durante la entrevista. Con esto das a entender de que dedicaste tiempo y energía en prepararte y estudiar sobre ellos, lo cual siempre será algo positivo. Número 3. Reflexiona sobre tu motivación. En algún momento de la entrevista te van a preguntar cuál es tu motivación por el cargo al que postulas. Y frente a esto, te recomiendo que comiences señalando motivos generales, tales como que te pareció interesante las funciones a realizar, o bien también que te llamó la atención el prestigio de la organización. Además, puedes señalar que buscas estabilidad laboral y desarrollo profesional. Puedes señalar entonces dos o tres motivos generales y luego señalar motivaciones específicas y personalizadas sobre la empresa a la que estás postulando. O sea, qué características o aspectos positivos tiene la organización que llamaron tu atención y te parecieron interesantes. Así que ahora voy a señalar algunos ejemplos ficticios para que comprendas de mejor manera. Digamos entonces como un primer ejemplo que la empresa a la cual postulas está ofreciendo becas de estudio a sus funcionarios y justo se dan las circunstancias de que tú estás interesado en realizar estudios de posgrado, lo cual sería un excelente convenio para ti. O bien, digamos que a ti te apasiona el marketing y justo sea el caso de que la empresa que postulas está creando una publicidad vanguardista de sus productos, por lo cual podrías adquirir nuevos conocimientos para ti. O por ejemplo, te enteras de que la organización tiene políticas pioneras de reciclaje y se da el caso de que tú eres un promotor activo de la protección al medio ambiente. Y recuerda que lo principal es que estos ejemplos estén basados efectivamente en tu experiencia de vida y que no sean inventados. Número 4. Identifica tus posibles aportes. Las empresas buscan principalmente personas que sean eficientes en sus trabajos, que tengan la capacidad de resolver problemas y que aporten con sus capacidades. Por lo mismo, te invito desde ya a que pienses previamente a la entrevista cuáles pueden ser tus principales contribuciones a la organización y también para el cargo específico al que postulas. Para ello debes apelar a todos los conocimientos, habilidades y experiencia previa que tengas. Por ejemplo, si se diera el caso de que tuvieras estudios sobre nuevas metodologías de liderazgo, sería muy relevante que lo mencionaras durante la entrevista si postularas a un cargo de jefatura. O bien, supongamos de que en tu trabajo previo promoviste un mejor clima de trabajo con actividades específicas, sería bastante relevante que mencionaras esta situación si postularas, por ejemplo, a un cargo de recursos humanos. O por ejemplo, si se diera el caso de que tienes conocimientos avanzados de Excel y de cómo organizar datos, tienes que mencionarlo de todas maneras si postularas a un cargo de contabilidad.
Acá remarco nuevamente que estos son solo algunos ejemplos para que te puedas orientar de mejor manera, así que adecua tus respuestas en base a tus circunstancias y experiencia particular. Número 5. Analiza tus fortalezas y debilidades. Este punto es muy importante, ya que probablemente en todas las entrevistas se consulta sobre ambos aspectos. Y como primer punto te recomiendo que tus respuestas sean sinceras, ya que por ejemplo si mencionaras alguna fortaleza o debilidad que no es real, en ese caso está la posibilidad de que con algún test u otro medio quede en evidencia la verdad, por lo cual potencialmente te podrías ver perjudicado. Segundo, es importante que las fortalezas que menciones estén relacionadas directamente con las funciones del cargo que vas a desempeñar. Y te sugiero que escribas todas las fortalezas que tengas, selecciones unas 5 o 6, que se relacionen con el tipo de trabajo que realizarías. Y luego de esto debes pensar ejemplos donde hayas aplicado estas fortalezas en algún contexto real de tu experiencia profesional. Y respecto a las debilidades, te sugiero que reflexiones sinceramente en qué áreas tienes ciertas dificultades en el ámbito profesional. Y si de verdad no se te ocurre nada, piensa en algún comentario o área de mejora que alguna jefatura te haya mencionado sobre ti en el pasado. Puedes hacer una lista si quieres y seleccionar 2 que no te afecten tanto potencialmente al trabajo que postulas. Y algo fundamental es que debes mencionar en qué ejemplos o situaciones esas debilidades surgen y sobre todo qué acciones has hecho o estás haciendo para abordarlas de mejor manera. Esto puede implicar que has estado capacitándote, adquiriendo nuevos conocimientos o cambiando ciertas conductas en ti. Con esto mostrarás que eres alguien que reconoce sus propias limitaciones, lo cual está muy bien, pero que además eres proactivo, ya que si bien detectas estas áreas de mejora, tomas las acciones necesarias para tener un mejor desempeño dentro de la empresa. Número 6. Simula una entrevista. ¿Te gustaría tener mayor información sobre tu propio desempeño durante una entrevista? Entonces, te sugiero que simules un proceso completo de entrevista desde el inicio hasta el fin. Para ello puedes pedirle ayuda o asesoría a algún amigo o conocido que tenga experiencia o conocimientos en el área de recursos humanos. O puede ser también alguna persona que haya tenido experiencia previa realizando entrevistas a candidatos. Una vez de que encuentras a esa persona, le pides que simule ser un posible empleador y que te realice diversas preguntas. Estas pueden ser sobre tus antecedentes académicos, sobre tu experiencia profesional, que indaguen tus fortalezas, debilidades, etc. Si quieres, incluso puedes ocupar tu propio celular para grabar la interacción. Y lo principal es que ambos se tomen la experiencia de la manera más profesional posible, tomando en cuenta que están simulando una entrevista con todas sus características. La idea de esto es que tu amigo o conocido te dé un feedback sincero de cómo te percibió durante la entrevista. Es importante que te mencione con apertura en qué áreas te notó más inseguro, qué incongruencias percibió en tu relato y qué aspectos de mejora podrías optimizar para una siguiente evaluación. Además, la grabación completa del proceso puede serte de mucha utilidad para observarte a ti mismo. De esta manera verás tu comunicación verbal, no verbal, verás la fluidez de tu discurso y la congruencia que éste tiene. Número 7. Consejos generales. Como primer punto te recomiendo que ese día dejes de lado todo tipo de preocupaciones, tengas bastante tiempo para preparar tu evaluación y que no tengas ningún tipo de motivos o temas pendientes por resolver. También un aspecto que te recomiendo mucho y que me funciona muy bien a mí particularmente es que selecciones música que te sea energizante o bien puedes seleccionar música o actividades más calmantes como la meditación o relajación. También es muy positivo si te gustan los deportes que realices algún tipo de actividad durante ese día, ojalá de no tanta intensidad, pero que igual te va a ser muy útil para activar tu cuerpo y mantener altos niveles de energía durante esa evaluación. En otro aspecto, es importante que consideres la cultura organizacional de la empresa a la cual postulas, pero también el estilo específico del evaluador. Por ejemplo, si estás postulando a una institución muy jerarquizada, formal y estructurada, es muy recomendable que tu vestimenta, comportamiento y actitud en general sea de la misma manera. Pasando a otro punto, te recomiendo que jamás hables de manera negativa sobre jefaturas o empleadores previos. Asimismo, siempre recomiendo que generes un valor agregado y lo muestres o lo comentes durante la entrevista.
Si por ejemplo escribiste algún tipo de opinión, columna profesional o texto de tu área, podrías mencionarlo durante la entrevista y esto te va a dar un mayor valor a nivel laboral. Como último consejo, te recomiendo que una vez finalizada la entrevista y estés en tu hogar, escribas un email de agradecimiento o de muestra de interés al evaluador, dando a conocer tus motivaciones e intereses genuinos por la organización. Y ahora te voy a mencionar dos consejos a modo de bonus que son de mis favoritos. Número 1. Evoluciona en cada entrevista. A veces cuando estamos postulando a un trabajo, es muy probable de que participemos en variadas entrevistas en un periodo de tiempo. Por lo tanto, de los mayores consejos y sugerencias que te puedo entregar es el siguiente. Para cada entrevista que asistas debes tener mayores conocimientos, habilidades y competencias en relación a la anterior. Y estas mejoras que decidas aplicar pueden ser sobre diversos ejemplos. Algunos de ellos puede ser que para la siguiente entrevista te comprometas a mejorar en ámbitos de Excel, de organización, realices cursos de cómo comunicarte de manera más fluida y congruente, o incluso puedes inscribirte para algún curso relevante para el cargo que postulas. Así que te invito a que reflexiones sobre qué es lo que debes hacer para ser más competente, tener mayores conocimientos y habilidades para el siguiente proceso de evaluación. Y si cada vez de que asistas a una entrevista te haces esta misma pregunta y tomas acción al respecto, con el paso del tiempo tendrás muchísimas mayores destrezas que el resto de tus competidores. Bonus número 2. Desarrolla una actitud positiva. Como primer aspecto, es importante que sepas que muchas veces durante una entrevista no es tanto el qué dices, sino el cómo lo dices. Por lo tanto, es fundamental a que cultives una actitud cordial, respetuosa con el evaluador, generes una interacción de empatía y muestres interés también por lo que él hace. Además, es muy importante a que cuides muchísimo tu lenguaje verbal, utilices una buena dicción, un buen ritmo y vocabulario adecuado, y además que tu lenguaje no verbal sea congruente a lo que estás hablando. La idea de todo lo que te mencioné recientemente es que la otra persona, en este caso el evaluador, te vea como una persona sociable, con habilidades para interactuar, para relacionarte bien, que vea que tengas empatía, puedas sonreír e incluso tener una actitud flexible y adaptable a una circunstancia de entrevista. Y bueno, ya para ir cerrando, te invito a que si te gustó este video, le des like, lo puedes compartir también con otras personas. Si tienes dudas o quieres comentar tu experiencia también, yo voy a leer los comentarios y los voy a responder. Así que me despido, que estés muy bien y nos vemos para el siguiente video.